una provocadora, como una activista, como una agitadora, así es. ¿sí? Para refregarle en la cara a la oposición, para humillarle a la oposición y decirle, perdieron. Y nosotros aquí tenemos todo el poder absoluto y más para hacer lo que queramos hacer. Ese fue el mensaje de Luisa María Alcaya. Actuaremos como dictadores. Cuando yo estuve como presidente de la mesa directiva, trató de hacer lo mismo. ¿Ella? Sí, pero no pasó a primer plano. Y yo cuando me di cuenta, inmediatamente, pues evité que siguiera, digamos, con un discurso de arenga. Lo que sucedió en el Congreso ese domingo a mí verdaderamente me asustó. Y a ver, y se lo pregunto tanto a un Santiago Krill, que ha sido innumerables veces legislador, como lo mismo Javier, y a ti, Carlos, que tienes toda la experiencia en medios de comunicación. A ver, vi a una secretaria de Gobernación, y tú has sido secretario de Gobernación, Santiago. Vi a una secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hablar como si fuera la esposa de un César, ¿no? Vamos, como de estos tiranos de la época del Imperio Romano, que se plantaban enfrente, en el centro del circo, para decir, mátenlos. No llegó como una secretaria de Gobernación, llegó como una provocadora, como una activista, como una agitadora, así es. ¿sí? Para refregarle en la cara a la oposición, para humillarle a la oposición y decirle, perdieron. Y nosotros aquí tenemos todo el poder absoluto y más para hacer lo que queramos hacer. Ese fue el mensaje de Luisa María Alcaya. Actuaremos como dictadores. Actuaremos con el poder absoluto y aplicaremos la ley de manera arbitraria, señores. Así es que prepárense. Tenemos el video, si lo quieren ver. Vamos a verlo, porque es increíble esto. Sí. Les toca a todas y todos ustedes, verdaderos defensores del pueblo, tomar la última palabra y decidir qué sucederá. Ustedes seguirán haciendo historia. Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. Santiago. Bueno, pues mira, cuando yo estuve como presidente de la mesa directiva, trató de hacer lo mismo. ¿Ella? Sí, pero no pasó a primer plano. Y yo cuando me di cuenta, inmediatamente, pues evité que siguiera, digamos, con un discurso de arenga. Y claro, se molestaron la gente morena de la mesa, claro, y algunos diputados y diputadas. Yo creo que esto debió de haberlo parado la presidenta de la mesa, Ifigenia. Yo quiero mucho a Ifigenia, además es amiga mía, pero de cualquier manera tiene la investidura de presidente en ese momento, no solamente de la Cámara. Cuando el Congreso está sesionando Congreso de manera General conjunta, ella es presidenta del Congreso. De todos. De todos. Claro. Y sí, yo hubiera esperado que algunos de los vicepresidentes de oposición o vicepresidentes de la oposición inmediatamente hubieran hecho el señalamiento. Pero esto no es otra cosa que la soberbia del triunfo. Es muy grave no saber perder, pero es todavía más grave no saber ganar. es correcto. Porque el soberbio, cuando cae al abismo. Claro. Una derrota puede convertirse en un triunfo y un triunfo en derrota. Este es el primer paso de la derrota. La soberbia impide
ver la realidad. Y lo que no están viendo es esa realidad, porque la propia secretaria de Gobernación fue la primera que empezó con la cuestión de la sobrerepresentación. Así es. Salió, digamos, al día siguiente y ya dijo, estos son para Morena, estos son para la oposición. Entonces, ella misma que tiene que defender los derechos humanos de las personas, esa fue parte de mi responsabilidad. Pues esto es una violación de los derechos de las personas, porque lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue discriminar a quienes votamos por la oposición, nos menoscabó nuestros derechos a favor de los derechos de quienes obtuvieron la mayoría. Entonces, no es un problema entre partidos y coaliciones, es un problema de derechos humanos. Porque tú, Beatriz, Javier y Carlos, tú tienes tus derechos. Ustedes fueron a votar el 2 de junio. Y fueron otras más a votar por Morena, PT, Verde, o PRI, o PAN, o PRD. Muy bien. ¿Por qué unos derechos valen más que otros? ¿Por qué tu voto vale 16.59% menos de los que votaron por Morena? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que casi el 17% de quienes fueron a votar no están representados. Entonces, están anulados, están menoscabados su voto. Esto lo prohíbe la Constitución. A mí me da mucho coraje que tanto el Tribunal Electoral como la propia Corte no hayan hecho valer, primero la Corte, su jurisprudencia de una interpretación diferente a la que hizo el Tribunal Electoral del artículo 54, no una interpretación literal, a rajatabla, sino una interpretación armónica, consistente, sistemática, de ver todas las normas, y las normas de derechos humanos. De un ciudadano, un voto, pues es la base de toda democracia. Sí. Tu voto, Javier, vale lo mismo que el mío, igualmente que el tuyo y el de Beatriz. Entonces, lo que sí es verdaderamente escandaloso es que quien está a cargo de la gobernabilidad del país, de quien está a cargo de la defensa de los derechos básicos, así está en la ley orgánica, es la secretaria de Gobernación o el secretario de Gobernación. Entonces, todo esto va, digamos, perfilando un régimen autoritario, un régimen que nos robó votos. Yo pienso que esto es igual como cuando sucedió en Chihuahua el fraude patriótico en 1986, que se llevaron los votos, o sea, de las urnas se los llevaron. Ese fue el fraude patriótico. Pues aquí es lo mismo, se robaron nuestros votos. Hay que verlo de esa manera, es un robo de votos. En fin, es muy lamentable el espectáculo que se vio, muy lamentable cuando el Congreso, pues es la máxima tribuna del país, es el momento más solemne del Congreso, cuando se reúnen los diputados y los senadores en el mismo salón de sesiones, se llama una sesión de Congreso General, y la Secretaría de Gobernación no es parte del Congreso. Ella va a presentar un informe, es una presentación meramente formal, no tiene que dar un discurso. No tiene que hablar. Porque la tribuna solamente lo tienen las y los legisladores, o en todo caso, cuando hay un acuerdo del Pleno, propuesto por la Junta de Coordinación Política, es cuando alguien puede usar la tribuna, no siendo legislador. Pero en este caso ni se cumplieron las formalidades por parte de la Junta de Coordinación Política, ni tampoco por parte del Pleno. Oye, esto es un punto muy importante. De acuerdo al reglamento, ella, la secretaria de Gobernación, no debió de haber pronunciado ningún discurso. No. Mira, Santiago fue, bueno, primero que nada, un saludo a Leticia Ramírez, dice que se queja, escribe desde Mexicali, dice que nunca pasamos al aire sus mensajes de saludos. Leti Ramírez, saludos. Ok. Bueno, Santiago Krill fue secretario de Gobernación, y fue un muy buen secretario de Gobernación, entre otras cosas porque entendió bien el rol, como lo acaba de comentar
de lo que le corresponde al titular de la Secretaría de Gobernación según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esa secretaría sirve para la gobernanza, sirve para dialogar con los distintos, sirve para dialogar con la oposición, sirve para tender puentes entre el gobierno y otros poderes, sirve para llevar la relación entre el gobierno federal y las entidades federativas y los congresos locales, sirve para abrir las puertas a cualquier expresión, aunque no coincida con el gobierno, pero siempre se hace en un tono de respeto. Puedes ganar en votos, pero te estás obligado a escuchar a los demás. Este presidente, que además me parece un absoluto exceso en todos sentidos, que diga que es el mejor presidente de la historia, yo le digo, bueno, pues que no diga esas estupideces. Muy pendeja, bueno, ¿qué querías no, que bueno, diga? Bueno, yo no voy a decirle así, pero... Yo sí, pero bueno, ¿qué querías que bueno, diga? A ver, ella no tenía No. por qué hablar. Ella no tenía por qué hablar. Estos, fíjate cómo son, lo poníamos el ejemplo el otro día. Al primero que le cerraron las puertas en San Lázaro fue a Vicente Fox, cuando iba a entregar el último informe de Exacto. gobierno. Sí, sí. Tú ya no eras secretario de Gobernación, Es estaba cierto, Carlos Abascal. es cierto. No pudo entrar, lo Es dejaron en el lobby, ¿no? No pudo entrar por estos intolerantes, ¿eh? Ahora, no solamente llega la Secretaría de Gobernación, es un acto solemne, estrictamente republicano. Vengo en nombre del presidente de la República a entregar físicamente el documento que da cuenta del estado de la nación, el informe de gobierno. Aquí tiene usted, señora presidenta. Muchas gracias. Eso es todo. Con esta solemnidad y con esta sobriedad. No tenía por qué haber hecho arengas. Claro. No tenía por qué hacer uso de la palabra. ¿Por qué? Porque no estaba en el orden del día, porque no estaba autorizado para ella. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema? La soberbia de la que está hablando Santiago. Ahí está todo. Y va a ser, y te voy a decir lo que están preparando para ella. Conste que les advierto, guarden bien esta fecha, la están preparando para ser la candidata en el 2030. Ojo con lo que les estoy diciendo. Ahí está, alcalde. A ver, ¿quién fue a Chalco a meterse al agua y la chingada junto con Delfina? No sé. Ella. Y dime, Era de Gobernación, y dime ¿no? dónde está Protección Civil ahora. En Gobernación. No, en la Secretaría de Seguridad Pública. La que debió de haber estado ahí era Rosa Isela, no Luisa María Alcalde. ¿Por qué mandó Luisa María Alcalde? ¿Y por qué hace esta arenga? ¿Tú crees que esta arenga que se aventó con esos gritos y con este abuso y exceso en el lenguaje lo hizo sin la anuencia del presidente de la República? No, claro que no. Por supuesto que no. Ella Y vivió Ifigenia con la niña. Martínez ahí como si estuviera pintada y a su lado